En el año 1600, un hombre llamado Giordano Bruno fue quemado vivo en un acto público en Roma por orden de la Inquisición. Su delito había sido asegurar que la Tierra no era el centro del universo y que en cambio era un planeta que giraba en torno al Sol. No fue el único en meterse en graves problemas por lo mismo. Antes los libros de Copérnico fueron prohibidos por decir aquello, y después Galileo Galilei fue llevado a juicio por la Inquisición y tuvo que abjurar de la verdad para evitar correr la suerte de Bruno. Fue entonces cuando, según la leyenda, murmuró en voz baja que la Tierra, sin embargo, se mueve. Eran siglos en que hacer ciencia era peligroso. La Iglesia Católica era la dueña de la verdad y contradecirla con datos científicos para decir que la Tierra no es el centro del universo o que el universo no fue creado en una semana, como dice la Biblia, era un crimen que podía costar la vida. La ciencia era rechazada por el fanatismo religioso, una subordinación que dio origen a la época más oscura de Occidente, una edad media de retraso, pobreza e ignorancia. Cuando la ciencia comenzó a resurgir de ese periodo de oscuridad, la Iglesia Católica intentó subordinarla por medio de la Inquisición. Recién cuando los científicos pudieron trabajar sin el miedo al fanatismo, después de casos como el de Bruno y el de Galileo, pudimos avanzar hacia saber muchas verdades sobre nuestro mundo. También los avances científicos nos dieron una vida mucho mejor, con revoluciones en la medicina, la física, la química, la biología, que han formado el mundo en que vivimos hoy. Pero hoy, otra vez, tal como en 1600 con Bruno o en 1633 con Galileo, la ciencia enfrenta el ataque de una nueva inquisición de fanáticos. Esta vez no son fanáticos religiosos, sino políticos, aunque en algunos casos ambos fanatismos se mezclan. ¿Quién diría que 4 siglos después de Galileo, la generación con más acceso a la información en la historia de la humanidad sería cada vez más ignorante sobre verdades básicas? Hoy, 1 de cada 5 estadounidenses jóvenes, menores de 25 años, está convencido, o al menos tiene la sospecha, de que la Tierra es plana. Esta estulticia es propulsada por los algoritmos que nos permiten encontrar evidencia de cualquier cosa en Internet, mezclada con el viejo fanatismo religioso que sigue cuestionando la evolución o negando que hayan existido los dinosaurios. Y además, y esto es especialmente peligroso, por figuras como Trump, Bolsonaro o Milei, que han lanzado un ataque contra la ciencia, contra la academia y en general contra el saber. El primer blanco fue la investigación de la crisis climática, a la que tildan de mentira, invento socialista y wokista. Algo parecido ocurrió con la pandemia, cuando Trump dijo que no había que preocuparse porque el virus iba a desaparecer cuando llegara el verano. Luego afirmó que el COVID podía curarse con una inyección de desinfectante y con luz ultravioleta. Sí, en verdad dijo eso, una inyección de desinfectante. Tanto él como Bolsonaro promovieron la hidroxicloroquina, un remedio contra la malaria, como un supuesto antídoto mágico contra el COVID, contra la evidencia científica. Otro blanco han sido las vacunas, una de las invenciones más importantes en la historia de la humanidad. En el último medio siglo, las vacunas han salvado la vida de 154 millones de personas. Una vida salvada cada 10 segundos. Sin la vacunación, 101 millones de lactantes habrían muerto por enfermedades como la viruela, el polio o la difteria. Solo la vacuna contra el sarampión ha permitido que 94 millones de niños lleguen a ser adultos. Pero hoy, enfermedades como esa, el sarampión, están reapareciendo en los países más ricos del mundo, gracias a la infinita estupidez de políticos guiados por principios religiosos o por conveniencias ideológicas. Sus mentiras asustan a padres que deciden no vacunar a sus hijos y pueden así condenarlos a muerte. En este momento, en pleno siglo XXI, el oeste de Texas está sufriendo un grave brote de sarampión, una enfermedad que había sido erradicada gracias a las vacunas. En los últimos años las tasas de vacunación han caído fuertemente y el resultado son más de 540 casos en esa área. 2 niños de 6 y 8 años ya han muerto de una enfermedad que, repito, la ciencia había erradicado con un simple pinchazo, y esto está ocurriendo hoy en uno de los países más ricos del mundo. Uno de los casos es estremecedor.
una niña de 6 años murió después de que sus padres, de una comunidad fundamentalista menonita, se negaran a vacunarla. Tras su muerte, sus padres dieron una entrevista a Children's Health Defense, el grupo antivacunas fundado por Robert Kennedy. En ella, los padres dicen que su hija murió por la voluntad de Dios y llaman a otros padres a no vacunar a sus hijos, y en cambio tratarlos con aceite de bacalao y esteroides inhalables. El sarampión es bueno para el cuerpo, dicen en esa entrevista los padres que debido a su fanatismo acaban de condenar a muerte a su pequeña hija. Así de peligroso es el fanatismo. Y Robert Kennedy, el fundador de ese grupo que promueve la desinformación y ha provocado la muerte de niños como esos, hoy es el ministro de Salud de los Estados Unidos. Kennedy ha dicho que la vacunación es un holocausto y que el SIDA no es causado por el virus VIH, entre otras muchas aberraciones. Sus mentiras cuestan vidas, tal como las de Trump, cuyas recomendaciones médicas causaron varias intoxicaciones y al menos una muerte entre sus fanáticos, prestos a seguir lo que les diga su amado líder, aunque vaya contra el conocimiento científico. En Chile, un candidato presidencial que aparece entre los 3 primeros en las encuestas, Johannes Kaiser, se ha sumado a esta peligrosa tendencia promocionada por políticos extremistas. Dijo falsamente que el plan de vacunación incluye 72 vacunas y puso precisamente el ejemplo de Estados Unidos, donde niños están muriendo por estos discursos irresponsables, para decir que habría que revisar el programa de inmunización. Ya antes, Kaiser había cuestionado las vacunas y el cambio climático, siguiendo el mismo libreto de Trump, de Bolsonaro y de Milei. Y todo esto en el marco de un ataque más amplio a la comunidad científica, a los intelectuales y a las universidades. En estos días, el gobierno de Trump está empeñado en un ataque a fondo para destruir la independencia académica de las grandes universidades, como Harvard o Columbia. Milei guarda algunos de sus peores insultos para la comunidad científica y el organismo público de ciencias, CONICET, el que ha intentado eliminar. Es que para estos caudillos, los científicos son un estorbo. Su estrategia es destruir cualquier fuente de información que no sean ellos mismos. Estos amados líderes quieren que sus feligreses estén en una burbuja informativa, en que lo que ellos les dicen sea la única verdad, y todo aquel que los contradiga es fake news o una conspiración mundial de los liberales, los socialistas, los woke o la casta. Esto incluye a los científicos, que dicen que inyectarse desinfectante, como propone Trump, es una mala idea, que el cambio climático es real y que las vacunas salvan vidas, aunque el amado líder diga lo contrario. Aunque Trump, Bolsonaro, Kaiser, Milei o Kennedy, ninguno de los cuales, por cierto, tiene formación científica, le pida a sus fieles que cierren los ojos a la evidencia y crean en su palabra sagrada. Hoy en Lo que importa vamos a hablar de este nuevo oscurantismo, de sus causas, de sus peligros y de cómo combatirlo. ¿Qué herramientas tiene la ciencia, el saber y el conocimiento para combatir a estos inquisidores modernos que pretenden que la fe en el líder le gane a la verdad científica?